Entonces, quiero que veas algo interesante, porque aquí es, ¿quién incitó verdaderamente a David? Pues yo te lo digo, fue Jehová, iglesia amada. Pero ¿por qué dice que también fue Satanás? Muchas veces el enemigo es instrumento para probarnos, para ver qué tanto amamos a Dios y qué tan fieles podemos ser con Dios. Van a haber circunstancias, van a haber personas o va a haber diferente forma que Dios quiere probar, y te lo compruebo. Bendiga esta hermosa tarde. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver dos versículos bíblicos, los cuales aparentemente tienen una contradicción. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 24, del 1 al 2, y te lo leo y dice así. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Luego vamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1 y 2. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Oiga, iglesia amada, aparentemente aquí hay una contradicción, porque si lo vemos a simple vista, nos damos cuenta que en la primera que leímos, en la primera cita, es Jehová quien dice que tiene que hacer el censo. Pero cuando vamos a Primera de Crónica, encontramos que es Satanás quien incita a David. Pero entonces es donde entra la controversia, y cualquiera puede decir: la Biblia se contradice. Pero yo en esta tarde te digo, a través de la luz y de la verdad del Dios de los cielos, que la Biblia jamás se va a contradecir. Ella siempre se va a complementar. Lo único que hay que hacer es saber escudriñarla y pedir la sabiduría de Dios. Entonces, una de las interrogantes que aparece es: ¿quién incitó entonces a David? ¿Quién fue? Porque si uno dice que fue Jehová y el otro dice que fue Satanás, queremos ver cuál es la verdad. Yo te la voy a decir en esta tarde hermosa. ¿Sabes? Otra de las cosas que la gente siempre dice: entonces Dios fue injusto porque castigó al pueblo por el pecado de David. No fue así, amada iglesia. Yo te quiero decir que Dios jamás se equivoca en lo que hace. Todo lo que está escrita en esta santa y bendita palabra tiene fiel cumplimiento, y hay que encontrarle el verdadero asunto que hay detrás de cada una de estas citas bíblicas. Hay algo interesante que debemos saber, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículos del 12 al 13, los cuales te voy a leer para que podamos comprender en esta hermosa tarde. Y dice Éxodo 30, del 12 al 13: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, oye, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 eras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Interesante. Hay algo que no debes de perder de vista al leer estos versículos, los primeros que estamos confrontando, y es, iglesia amada, que el pueblo conocía de la ley, la cual muchos años atrás había sido dada a Moisés. Esta ley seguía vigente. El rey tampoco ignoraba esta ley. El rey era el conocedor también de esta ley. Por lo tanto, el pueblo le pertenecía a Jehová, no le pertenecía a David. Cuando él da la orden que tiene que mandar a hacer el censo, a él se le va por alto que tiene que pedir el precio que cada uno tenía que entregar por ser censado. El pueblo también no lo ignoraba, iglesia amada.
justa. Por lo tanto, el pueblo también se vuelve culpable y Dios es justo. Hay algo interesante que no debes de perder de vista. Dios es justo y Él siempre conoce todo lo más íntimo de cada uno. El pueblo, al ver que el rey se le había pasado por alto, ellos tenían que haberlo pagado, pero tampoco lo hicieron. Ellos, como lo decimos a buen salvadoreño, se hicieron del ojo pacho, iglesia amada. O sea, les convenía y dijeron, está bien, como el rey no lo manda, no lo hacemos. Entonces, quiero que veas algo interesante, porque aquí es, ¿quién incitó verdaderamente a David? Pues yo te lo digo, fue Jehová, iglesia amada. Pero ¿por qué dice que también fue Satanás? Muchas veces el enemigo es instrumento para probarnos, para ver qué tanto amamos a Dios y qué tan fieles podemos ser con Dios. Van a haber circunstancias, van a haber personas o va a haber diferente forma que Dios quiere probar. Y te lo compruebo. ¿Qué sucedió cuando David se da cuenta que él ha pecado y que lo que ha hecho es incorrecto? Él le pide perdón a Dios, amada iglesia. Él le pide perdón y viene Jehová, escucha el clamor de David y manda al profeta Gad y le manda a decir que como ha pecado, él tiene que escoger 3 formas en las cuales va a ser castigado. La primera de ellas es donde le dice que si quiere 7 años de hambre. Pero ¿qué sucedió cuando David no tomó esta opción, iglesia amada? ¿Sabes por qué no la tomó? Porque David sabía que si tomaba 7 años de hambre, había gente a la cual no iba a ser tocada. Los influyentes, los de la realeza, aún los que estaban con él, no iban a ser tocados. Ellos no iban a padecer de hambre, iglesia amada. Iba a ser un poco pueblo quien iba a padecer de hambre. ¿Ves por qué David es llamado conforme al corazón de Dios? Porque este hombre escogió con sabiduría. Él no eligió al azar. Él simple y sencillamente entendió cuál era lo correcto. Porque la segunda era, iglesia amada, que tenía, dice, que huir de delante de sus enemigos por 3 meses. Pero ¿qué hizo David? Tampoco eligió esta. ¿Sabes por qué no la eligió? Porque iba a ser injusto. Porque aquí quienes iban a morir eran los hombres, los de guerra, los que pelean, los que se iban a enfrentar con las naciones enemigas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que iban a haber personas que iban a estar exentas de esto. Por lo tanto, él elige la tercera, la que dice la mortandad. ¿Sabes por qué? Él dijo, yo sé que Dios es justo y en las manos de Él, aunque sé que voy a sufrir, aunque sé que vamos a padecer, pero en las manos de Dios es mejor. Entonces Él elige la tercera opción. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que mueren 70,000 hombres, 70,000 personas, porque ahí iba a diestra y siniestra, iglesia amada. El ángel venía con la espada desenvainada. Ahí no había pobre, ahí no había rico, ahí no había influyente. Era corte parejo, iglesia amada. Cuando Jehová ve también que ya han muerto 70,000 hombres, se le abren los ojos a David y David ve al ángel que viene con la espada y le dice a Jehová que lo perdone y que quien pecó fue él en sí, que él fue el mayor que pecó y que por favor detenga eso y que mejor vuelva el castigo aún sobre él y sobre su casa. ¿Ves por qué David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios? Porque a pesar de todo era un hombre que sabía y conocía que en las manos de Dios siempre va a haber justicia. Entonces Dios prueba a David. Él usa y utiliza este medio para hacer una prueba. Y claro que el hombre sale aprobado, iglesia amada, porque inmediatamente dice que Jehová escuchó aquel clamor de aquel hombre. Inmediatamente manda al profeta y le dice, ve y dile a David que vaya, que suba y que haga un altar y que ofrezca un holocausto, porque solamente con el holocausto, iglesia amada, se podía parar la mortandad. ¿Ves? Dios es justo
Dios no se equivoca. Por eso esta tarde yo quiero decirte y quiero alentarte a que sigas adelante y que no hay contradicciones. Dios no se equivoca. Él no hace las cosas a media. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios te bendiga esta hermosa tarde, iglesia amada.